Efesios capítulo 4, verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces vamos a adentrar en materia en esta mañana. Y la primera pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Hay muchos conceptos errados que confunden a las personas, aquellos a quienes de pronto alguien de otra denominación le enseña y queda como en el aire. ¿Será que es cierto? Entonces, esos conceptos erróneos que muchas denominaciones dan acerca de la identidad del Espíritu Santo, es que algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística, como algo por allá de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es donde habitan los demonios. Entonces es algo místico, algo oculto. Otros dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Otros afirman diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la llamada Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Incluso algunos afirman que el Espíritu Santo opera por sí mismo, es decir, que opera solo, que no tiene necesidad del Dios Padre como ellos afirman, ni del Dios Hijo como ellos afirman. Pero quiero decirles en esta mañana que no hay Dios Hijo y que no hay Dios Espíritu Santo. Que la Biblia me dice que hay Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, la Biblia, hermanos míos, sí nos dice de verdad y nos habla acerca de la identidad de quién es el Espíritu Santo. Más que los conceptos filosóficos, tenemos la palabra del Señor, que es la que nos enseña a cada uno de nosotros para conocer de verdad la identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues la Biblia me está diciendo en San Juan capítulo 4 y el verso 24 que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de la Trinidad. No, Señor. Sino que me está diciendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. San Juan capítulo 4 y verso 24 me dice la Biblia: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y leímos en Efesios 4:4. Bueno, no terminé de leer la porción de San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la parte principal del verso 24 es que Dios es espíritu. Y Efesios, donde leímos ahora, Efesios capítulo 4 y el verso 4 dice: un cuerpo, y dice, y un espíritu. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y eso lo escribe el apóstol San Pablo, escribiendo en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 1
y el verso 7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, o si no de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos míos, si se enseña que el Espíritu Santo funciona separadamente de Dios, entonces se ha perdido todo el sentido, hermanos, de la razón y también del lenguaje. ¿Por qué del lenguaje? Porque segunda carta a los Corintios, el capítulo 3 y el verso 17, mire lo que está diciendo aquí. Porque el Señor, y cuando la Biblia hace referencia al Señor, hace referencia a Dios. Tengamos esto bien claro. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué leímos en San Juan 4:24? Dios es Espíritu, ¿correcto? Y dice: y donde está el Espíritu del Señor, no la tercera persona, no, sino el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a poner un ejemplo. El hombre, el ser humano, posee un espíritu. Usted y yo poseemos un espíritu. Claro. ¿Cuál es ese? Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, y eso lo vamos a ver más adelantecito, me estoy adelantando. Dice que sopló. Y fue el hombre entonces un ser viviente. Sopló sobre ese, digámoslo así, valga la palabra, de ese muñeco que él hizo de barro. Sopló en su nariz. Y fue entonces el hombre un ser viviente. Aleluya. Entonces el hombre posee un espíritu. Si el hombre no poseyera espíritu, que estuviera muerto. Porque el espíritu de vida que tenemos dentro de este estuche de carne es lo que hace que desarrollemos las funciones cotidianas cada día. El espíritu de vida es el que hace que este cuerpo se mueva. Cuando este cuerpo no se mueve, es porque el espíritu de vida que está dentro del hombre, que lo dio Dios, sale. Y al salir, ese cuerpo queda inerte. Hay que irlo entonces a sepultar. Entonces, el hombre posee un espíritu, y por medio de ese espíritu es que puede comunicarse con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: porque nuestro espíritu gime con gemidos indecibles. Gloria al Señor Jesús. También diríamos lo siguiente: de la misma manera, Dios se comunica con el hombre, o Dios se comunica con la iglesia, o el Señor se comunica con usted y conmigo, es a través de su espíritu. Porque Dios es espíritu, ¿correcto? En ninguna manera de los casos vamos a decir que Dios es uno y que el espíritu es otro, que es el que entra en el hombre. No, no. Dios se comunica con el ser humano, con usted creyente, hermano mío, es a través de su Espíritu Santo. Por eso entonces Efesios capítulo 4 y el verso 5 dice: un Señor, no hay dos señores, un Señor, una fe y un bautismo. Pero el verso 6 dice: un Dios. Ese Dios es Padre, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos,
y por todos y en todos. Si los que afirman que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, hay un problema en el Nuevo Testamento. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si es verdad, pues, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, hay un problema en el Nuevo Testamento. Y alguien diría, pero ¿cuál es el problema? Se lo respondo inmediatamente. En el Nuevo Testamento encontramos las cartas de Pablo, ¿sí? Romanos, las dos cartas de Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, hasta allí. Cuando usted comienza a leer las cartas, todas esas cartas que están en la Biblia, usted no encuentra que el apóstol Pablo, cuando saluda a las iglesias, usted mire los primeros capítulos desde Romanos y se da cuenta que Pablo no saluda al Espíritu Santo. ¿Sí han leído ustedes? Entonces, si el Espíritu Santo es una tercera persona diferente de la divinidad, entonces ¿por qué cuando Pablo escribe sus cartas a las iglesias no escribe diciendo al Dios y Padre y a Jesucristo y al Espíritu Santo? No, no lo escribe. Sería algo irrespetuoso de parte de Pablo no haber saludado en sus cartas al Espíritu Santo. Pero como Pablo sabe que el Espíritu Santo es Dios, amén. No solamente el apóstol Pablo, también los apóstoles Pedro y Juan. Pedro en su segunda carta y Juan en su segunda carta, cuando saludan a los hermanos, tampoco mencionan al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos míos? Que el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios. No, señor. El título Espíritu Santo, para alguien diría, entonces ¿para qué se usa la expresión o la palabra Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo se usa para designar la manifestación de Dios, su función, su actividad, la forma de actuar y de la manera de cómo Él se mueve en los corazones de las personas. Por eso cuando venimos a este lugar y comenzamos a cantarle al Señor, comenzamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, y esa presencia es la del Dios eterno. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces es la presencia operativa de la mente y la influencia de Dios, así como de su carácter, y no una tercera persona llamada Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, y voy a ir entrando aquí a algo más complejo. Por favor, ahora sí necesito total atención de ustedes. Lo están haciendo bien, pero me parece que... Pero vamos a mirar esto que es bien importante, porque vamos a despejar toda inquietud, ¿correcto? La Biblia también se refiere al Espíritu Santo, óigame en esto, como la autoridad y el poder de Dios. Por eso, óigame aquí, hay dos cosas que proceden o salen de la boca de Dios. Hay dos cosas que salen de la boca de Dios. ¿Cuáles son? Primero, el logos, y después el neuma. Pero hermano, ¿qué es eso? Listo.
lo que sale de la boca de Dios está descrito en San Juan capítulo 1, verso 1. Y mire lo que dice San Juan 1:1. En el principio, allá, en el principio era el verbo. Usted no ha escuchado cuando habla con alguna persona y habla y habla y habla y habla y habla y habla y no lo deja hablar a usted y usted quiere, pero él sigue hablando. Entonces nosotros tenemos como una jerga, tenemos como una expresión que ese tipo sí tiene verbo, tiene mucho verbo, sí tiene mucha palabra y habla y habla y habla. ¿Por qué dije logos? ¿Por qué dije logos? Porque resulta que la palabra logos es una palabra griega y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como fue escrito en griego, entonces esa palabra logos significa verbo, que a su vez se interpreta como palabra. ¿Correcto? Vamos ahí, estamos bien, ¿cierto? Entonces, el logos es el verbo de Dios, el logos es la palabra de Dios. ¿Correcto? Y vamos a leer otro texto para entenderlo. ¿Sí? ¿Correcto? Hebreos capítulo 11, verso 3. Vuelvo, insisto, de la boca de Dios salen dos cosas. Primero, el logos, que es la palabra. Correcto. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Bueno, allí hice un pare y no debía haber parado, porque allí no hay ni un punto, ni una coma, ni nada. Voy a volverlo a leer, por favor, voy a volverlo a leer. Oiga, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿En dónde encontramos el contexto de ese texto? Pues sencillo, Génesis 1:1 dice, a ver, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, es decir, la palabra, hágase, y se hizo. Correcto, vamos ahí bien, ¿cierto? Ese es el logos, lo que sale de la boca de Dios es la palabra. El logos, esa es la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, se hizo. Dijo Dios, sepárese las tinieblas de la luz, se separó. Sepárese las aguas y haya expansión, listo, se separó. Entonces esa palabra, por eso dice el escritor a los hebreos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Correcto. Entonces, aquí ese verbo o esa palabra denota, hermanos míos, autoridad. Autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque la autoridad, hermanos, es la facultad o el derecho que alguien tiene de mandar o gobernar. ¿Correcto? Denota autoridad. Ahora, ¿cuál es la otra palabra? ¿O qué es lo otro que sale de la boca de Dios? Lo otro que sale de la boca de Dios es el neuma. ¿Neuma? Vuelvo, insisto, es una palabra griega. ¿Y sabe qué significa neuma? Neuma significa
soplo divino. Hay dos cosas que salen de la boca de Dios: la palabra, pero a la vez, esa palabra, ¿con qué va unida? Con el soplo, ¿correcto? Es decir, ese soplo es el Espíritu de Dios. ¿En serio que ese soplo es el Espíritu de Dios? Pues Génesis capítulo 2 y el verso 7, oiga lo que dice la Escritura. Entonces el Señor Dios, óigame, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El neuma aquí está denotando poder. El logos denota la autoridad de Dios, que es la palabra. Y el neuma, que es el soplo divino, está denotando el poder. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad o la facultad para hacer determinada cosa. Para hacer determinada cosa. Estuve de pastor en un resguardo indígena hace más de 20 años. Y resulta que unos niños habían ido a la escuela. Pero también allí un niño como de 7, 8 años más o menos llegó a la casa corriendo. Y resulta que la mamá se puso preocupada, y después vino el papá que estaba por ahí. ¿Y qué le pasó al niño? No podía hablar. No podía hablar. Entonces él comenzó con un cuaderno a dibujar, que venía con el compañerito. Escribió, 8 o 9 años el niño más o menos. Escribió que venía con el amigo fulano de tal. Y alcanzaron ellos a ver en los aires, a verlos, demonios. Demonios. Más o menos entre unos 15 y 20 centímetros eran los demonios. Y las figuras que el niño hacía de lo que vieron era Pokémon y Pikachu, demonios. Él mismo los dibujó. Y entonces le decían: diga algo. Solo abría la boca, pero ni salía aire, ni salía su voz. Entonces, claro, ellos preocupados. Pues el otro niño, fueron 2. El niño decía que lo cogían de acá y lo levantaban y lo tiraban. Los cogían de acá, lo levantaban y los tiraban a los 2. El otro niño quedó totalmente endemoniado. Los padres, que no eran creyentes, lo llevaron desde los brujos y hechiceros, y el niño se volvió endemoniado. Pero acá los padres eran creyentes. Lo trajeron a la iglesia. Me dicen: hermano, el niño quedó mudo. Y yo le decía al niño: diga amén, diga gloria a Dios. No salía ni voz, ni salía aire. Entonces ya me presentaron el cuaderno donde el niño había dibujado esos muñequitos diabólicos y todo eso. Entonces llenó. Se le metió un espíritu mudo, un demonio mudo. Le entramos a la iglesia, oré al Señor y le reprendí el espíritu mudo. Le dije: espíritu mudo, sal del cuerpo del niño ya. Terminamos de orar, el niño se levantó y le dije: diga gloria a Dios.
y dijo: gloria a Dios. Le dije: diga aleluya, aleluya. Diga: gracias Señor, gracias Señor. El otro quedó, niño, quedó totalmente endemoniado. Dios sanó, Dios libertó. El Señor sacó ese demonio del niño. Pero ¿por qué traigo ese ejemplo? ¿Por qué lo traigo? Porque cuando usted habla, ¿qué está saliendo? Logos, ¿cierto? Está saliendo la palabra. Pero si esa palabra no va acompañada del aire, del soplo, usted no puede hablar. ¿Correcto? Por eso es que de la boca de Dios sale su palabra, sale su verbo, su palabra, pero también sale su espíritu. Entonces, al salir de Dios la palabra, y también sale el aire, el soplo de Dios, el poder de Dios, no quiere decir que lo que salga de la boca de Dios, ese soplo de Dios, es un Dios aparte. No, es el mismo. ¿Correcto? Me hice entender en esta mañana, me he hecho entender hasta donde vamos. Listo. Entonces, mire, pero tampoco quiero dejarlos con el Salmo 33:6. En algunos casos, la palabra y el soplo son sinónimos. ¿Por qué? Porque es que ambos salen de la boca del Señor. Usted no puede distinguir, bueno, usted puede distinguir cuando me escucha, claro, está hablando la palabra, pero en la palabra también está saliendo el aire, el soplo. ¿Correcto? Y el Salmo 33:6 es que en algunos aspectos el logos y el neuma son sinónimos. Claro, salen de la boca de Dios. Verso 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Sí, claro, otra vez volvemos. Por la palabra, por el logos. Y todo, ahora sí, y viene aquí después de la coma, dice: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Claro, ambos salen de la boca de Dios. Entonces, Dios no está separado de su espíritu. No está separado de ninguna manera, porque de su boca sale la palabra y también sale el soplo divino. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en lo natural, en nuestro medio, nosotros no podemos estar separados del soplo de vida. Pero no porque yo esté hablando. Si por ejemplo alguien detrás de esa mampara me está hablando, digo: es fulano de tal, por su voz. Pero no es que sea otra persona distinta. Él es, solo que cuando me está hablando por allá y no lo he visto, pero cuando sale, es el hermano fulano, es la hermana que me está hablando. Ahora, vamos con la otra. Ese ya creo que quedamos definidos, ¿correcto? Quedamos claros, ¿cierto? Vamos con la otra. Esta sí es más compleja, pero que el Señor nos va a ayudar. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Una persona? ¿Cómo describe la Biblia al Espíritu Santo? ¿Será que la palabra del Señor, será que las Escrituras describen al Espíritu Santo como una persona? Porque el pensamiento trinitario dice que el Padre es una persona. Bueno, el Hijo sí es una persona. Y que el Espíritu Santo es una persona. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, entonces serían 4. 3 más 1, 4. Pero entonces, ¿será que el Espíritu Santo es una persona? Y eso, de verdad que yo llevo estudiando ese punto desde hace muchos años y quiero compartirlo con ustedes.
Porque una de las controversias más grandes que se ha levantado en los últimos tiempos tiene que ver con el tema de que si el Espíritu Santo es una persona. Y el debate pues abarca el ministerio y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aparte de que dicen Dios Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad. Pero si hoy se discute si el Espíritu Santo es una persona o un nombre más o un título del Dios eterno, ¿cómo la ven ahí esa? O es una influencia impersonal. Me tocó que ir entonces al diccionario para buscar y enseñárselas a ustedes, porque la palabra impersonal, no persona, sino impersonal, proviene también de una palabra latina que es impersonalis. Impersonalis. Esa palabra tiene un prefijo. Personal hace referencia a la persona. Impersonal, entonces, ¿a qué hace referencia cuando yo digo que si es Dios, si es el Espíritu Santo, un nombre más o un título del Dios eterno? ¿Qué creen ustedes? ¿Será Dios un título será el Espíritu Santo un título del Dios eterno? ¿O simplemente una influencia impersonal? Ahora, ¿qué es impersonal? Como tiene un prefijo in, significa no, no. Y personalis significa persona. Es decir, que esta palabra hace referencia a la ausencia de características propias físicas de una persona. Impersonal. Es decir, palabras más, palabras menos, que no es una persona. Pero entonces, según la etimología, y alguien dirá, ¿qué es la etimología? Le respondo, la etimología es el estudio del origen de las palabras. ¿De dónde viene esa palabra? Vamos a estudiarla etimológicamente, a ver de dónde viene. Entonces la etimología es el estudio del origen de las palabras. Y la palabra persona, hermanos míos, la palabra persona no ha sido objeto de multitud de propuestas. Es decir, que muchos son los que han tratado de investigar el significado de la palabra persona para ver si es que esa expresión cabe al decirle al Espíritu Santo que es una persona. Entonces, la mayoría de los estudiosos de la etimología de la palabra persona sostienen que esa expresión persona se deriva, vuelvo, insisto, de la palabra griega prosopón. Prosopón. Ahora vamos a identificar esa palabra prosopón. Es persona. Es decir, en griego es prosopón y en español es persona. Pero, ¿qué era entonces? ¿Qué significado tenía en la antigüedad esa palabra o esa expresión persona? ¿Qué significado tenía? Porque el que tiene hoy no es el significado que tenía antes. La palabra
o expresión persona del griego prosopón era la máscara que los actores griegos se colocaban en la cara, valga la expresión, para cubrir su rostro. También, es decir, cuando alguien se colocaba una máscara en una obra teatral, una máscara, a esa máscara le decían persona. Mire que, y ahora es totalmente distinto. Por eso entonces, hubo un momento en que los griegos llamaron a aquellos que se colocaban la máscara o se colocaban la persona, porque eso es lo que significaba antiguamente. ¿Sí? Prosopón, tráigame el prosopón, tráigame la persona. ¿Y qué era? La máscara. La máscara, eso es. Y entonces los griegos, cuando hacían esa clase de obras teatrales, llamaban a esa persona, porque tenía la máscara, la llamaban prosopa. Prosopa. Entonces, ¿por qué le decían la máscara? Porque estaban adoptando las características y ademanes de un personaje. Es decir, cuando alguien se pone una máscara, ya no es él. Mire, si me hago entender, ¿cierto? Ya no es él. Si alguien sube a las tablas, como dicen en el teatro, si alguien sube a una tarima y hace una obra teatral y se pone una máscara y se pone una persona y comienza entonces a a trabajar pues con la dinámica que vamos a hacer tal obra teatral, y él comienza a hacer sus ademanes de ese personaje. Entonces, ¿qué estaban requiriendo decir? Que cuando viene un hombre llamado Tertuliano vivió entre los años 160 y 220 después de Cristo. Ese hombre Tertuliano miró que en los teatros los artistas se colocaban la máscara de actor y que a esa máscara le llamaban persona, y también significaba personaje teatral. Entonces él dijo, bueno, vamos a usar esa máscara, vamos a usar esa persona que era la máscara para tratar de hacer diferencia entre lo espiritual. ¿Me hice entender? Es decir, cuando un actor se sube a hacer su obra teatral, ya no es él, y más con una máscara tapando lo que él es. Entonces Tertuliano comenzó a utilizar la palabra persona él mismo. O sea, ese hombre fue un filósofo que algunos llaman a Tertuliano dizque padre de la iglesia. Pero estuve leyendo la vida de Tertuliano, su biografía, pero a mí no me deja como tan satisfecho de que sea un padre de la iglesia. Aunque nació en el año 160 y murió en el 220, de verdad que no me deja. ¿Saben por qué? Porque resulta que si la palabra persona significa la máscara de un actor, y él dice, bueno, ¿qué pasa con Dios, el Padre, y qué pasa con el Espíritu Santo?
Entonces vamos a tratar de dividirlos a los dos. Entonces sencillamente Él le colocó al Espíritu Santo la expresión persona. Pero si la Biblia me dice que Él es espíritu, por qué le atribuimos a un ser espiritual la expresión persona? No se puede, pero Él lo hizo. Porque es que ahora, ¿qué significa la palabra persona para nosotros ahora? Para los griegos y romanos significaba una máscara. Pero para nosotros ahora significa un individuo de la especie humana con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo. Eso es una persona. Pero eso no era lo que significaba en el tiempo de Tertuliano, sino era una máscara. Entonces, Tertuliano fue el primero en atribuirle la palabra persona al Espíritu Santo, y era un filósofo. Algunos dicen que pudo haber sido sacerdote por allá. Él nació en Cartago, hijo de un padre militar romano. Pero de verdad él tiene unos conceptos totalmente diferentes de las Escrituras. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tertuliano? En ese contexto fue el que le colocó al Espíritu Santo la expresión persona. O sea que el Espíritu Santo es una máscara. Ahora significa algo totalmente distinto. Pero entonces, el mismo Tertuliano fue el que usó la palabra trinitas. Trinidad. No se me duerman. Trinidad, después los arrullo, para referirse a la doctrina de la Trinidad. Él usó la palabra trinitas, así como usó la palabra máscara para referirse al Espíritu Santo. Entonces resulta que él también usó la palabra trinitas, que es Trinidad, para referirse a la doctrina de la Trinidad. Entonces, para Tertuliano, la palabra persona era una máscara o personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de los demás. Entonces, eso fue lo que hizo este hombre. Pero ese hombre murió. Y comenzó entonces a surgir las controversias, porque siempre han habido, durante la historia de la iglesia, han habido personas, han habido hombres que han defendido la sana doctrina, la existencia de un único, solo y absoluto Dios, y que Dios es espíritu. Entonces, entre los siglos cuarto y quinto, es decir, entre el año 300 al 400 después de Cristo, se levantaron un sinnúmero de escuelas filosóficas, teológicas, para tratar de explicar filosóficamente, no espiritualmente, sino filosóficamente a Dios. Y algunos se estrellan tratando de explicar los textos bíblicos, para muchos complejos, metiéndole filosofía. No, señor, no, señor. Lo espiritual entiende lo espiritual. Entonces, hermanos míos, ellos se encontraron con el logos, con la palabra. Esas escuelas entre el 300 y 400 después de Cristo. ¿Y qué hacemos aquí con el logos? Como estaba el debate y se reunían las escuelas filosóficas para tratar de explicar el logos, que aquí ya lo explicamos fácilmente, porque tenemos el Espíritu Santo, era tratar de esclarecer la diferencia
o similitudes entre Dios Padre y el Logos y la palabra, imagínense. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tertuliano ya había adelantado algo, pero él murió. Y querían sostener, y por eso en los concilios que hubieron, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, en los concilios trataron de esclarecer qué hacemos con el Logos. Y entonces se acordaron de lo que había dicho Tertuliano hacía algunos años atrás, 50, 60 años atrás. Y entonces usaron ese término filosófico de la máscara, que significa persona, y se lo atribuyeron al Logos. Y como el Logos es el espíritu, es la palabra, perdón. Entonces, ¿qué hicieron? Desprendieron al Padre de lo que sale de su boca, imagínense. Entonces, definieron que el Logos era una persona divina, por afinidad. Entonces, allí fue donde nació la expresión persona para atribuírsela al Espíritu Santo. Ahora por aquí puse una pregunta, una especie de pregunta. Entonces, ¿por qué algunos afirman que el Espíritu Santo es una persona? Y tengo que responderles, no podemos quedarnos allí. Algunos manifiestan, algunos, no somos nosotros, algunos manifiestan que no es necesario tener un cuerpo físico para ser persona. Uy, Dios mío. Pero bueno, ¿sabe por qué usted hace así? Porque es que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Es muy distinto a los que no lo tienen. Tratan de interpretar las escrituras en su estilo filosófico, mas no de Dios. Entonces, ellos manifiestan que lo que hace que alguien sea una persona no es por su presencia física o corporal, sino por las partes que componen sus manifestaciones. Voy a explicar. Por ejemplo, como el Espíritu Santo es un ser moral, es una persona. O sea, por las características que salen en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, ellos dicen que si alguien es moral, es porque es una persona. Entonces, el Espíritu Santo, como es moral, entonces es una persona. No necesariamente tiene que tener un cuerpo físico. Ellos dicen que el Espíritu Santo es sensible y que esa es una facultad de una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo puede hablar y que esa es una facultad de la personalidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo puede enseñar y que esa es una facultad de una persona. Ellos dicen que el Espíritu Santo intercede y que eso denota pues personalidad. Entonces, ¿cómo no va a ser una persona el Espíritu Santo? También ellos dicen que tiene voluntad y que voluntad también es otro atributo de una persona. Entonces, Él es una persona. Otros dicen que como Él es guía, que como Él consuela y como Él convence al hombre de pecado y que da órdenes, entonces por eso el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ir cerrándonos. ¿Qué es lo que define entonces a una persona? Si los demás han dicho que el Espíritu Santo es una persona, pero de verdad, ¿qué define la existencia personal? Ahora, preguntémonos esto. Si la existencia física
o materia no es lo que define la existencia personal. La pregunta sigue diciendo, entonces, ¿qué es lo que hace que alguien sea persona? ¿Cómo se aplica esto al Espíritu Santo? Entonces comienzo diciendo con toda propiedad, conforme a la Biblia, a la base bíblica, que el Espíritu Santo no es una persona, que es la expresión de la divinidad, es otro modo de manifestación de Dios, y que también es otra forma de la manifestación del Señor Jesús. Nosotros como iglesia podemos afirmar que el Espíritu Santo no puede ser una persona, debido a que si es espíritu, no puede tener un cuerpo físico, dando a entender que nadie que carezca de cuerpo físico podrá ser una persona. Porque cuando hablamos de persona, estamos haciendo referencia obviamente a algo físico. Gloria al Señor Jesús. Entonces la Biblia afirma que Dios es espíritu y Dios, Él no es materia. Él no es materia y obviamente tampoco es una persona. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 y verso 11. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 11 dice, oiga esto aquí comienza con una pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Vuelvo y repito el texto. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? ¿Sí ve? Amén. Que sigue diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el verso 12 dice, y nosotros, qué bendición tan grande. Pero cuando yo hablaba, usted como que decía, no, claro, el Espíritu Santo no es una persona. Y el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, porque Dios es espíritu, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Por eso para usted y para mí es fácil entender que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios fue manifestado en carne. No existe una afirmación donde la Biblia diga que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo emana de Dios y es el poder más grande disponible para los seres humanos, y es un don que ha transformado y seguirá transformando nuestras vidas. Hermano mío, usted no se alegra, usted no está feliz de haber conocido la verdad. Y si nosotros fuésemos a creer que el Espíritu Santo es una persona, o que es la tercera persona de la Trinidad, ya no seríamos monoteístas. Alguien dirá, hermano, ¿qué es el monoteísmo? El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. En nuestra fe no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, porque ese es el monoteísmo. Creemos que solamente hay un solo y único Dios. Y si alguien fuera a creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o que es una persona, entonces ya sería politeísta.
¿Y qué es el politeísmo? Es la concepción religiosa y filosófica basada en la existencia de varios dioses. Dios nos guarde de ser politeístas. Si alguien cree en dos, ya es politeísta. Si creen en tres, ya es politeísta. Pero nosotros somos monoteístas. Creemos en la existencia de un solo, único, absoluto, grande y poderoso Dios, que con uno nos basta. Algunos de pronto en son como de atropello nos dicen: pobrecitos los Jesusolos, porque nos llaman Jesusolos. Pobrecitos los Jesusolos. En cambio, nosotros tenemos tres. Politeísmo. Es que, hermanos, nosotros no necesitamos de tres, ni tampoco de dos. Con un solo es suficiente y nos basta. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted no se alegra por ello, que con uno solo es suficiente? Que no creemos ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en 10. Creemos en uno solo, y que ese Dios sempiterno se manifestó en carne, y que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. El Espíritu Santo no es una máscara. No es una personalidad diferente de Dios. No es una persona. El Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Por qué no están en pie? Tenga la bondad, hermanos míos. Vamos a orar dándole gracias a Dios.